¿Cómo se define Patti Verdugo? Mm, yo me describo como un ser amoroso, como un ser lleno de luz, que ha trabajado mucho para ver esa luz en sí misma y en los demás y en lo demás. Y descubrir ese amor que estaba ahí dentro de mí atorado, pero que no lo podía ver por todas las heridas que estaban en mi alma, que venía arrastrando, y que ahora no solamente puedo ver ese amor en mí, sino también en las demás personas. ¿Cómo vives ese momento después de que entras en shock, que te das cuenta que sí tienes síndrome Down tu hijo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo asimilas? Realmente yo cuando me enteré, yo decía, Dios, ¿por qué me mandas un hijo así? Yo soy una persona buena, hago bien a los demás, o sea, yo lo veía como un castigo, ¿sabes? O sea, yo decía, yo nunca he fumado, no, nunca me he metido drogas, ¿por qué tengo un hijo así? O sea, ¿qué hice mal para yo merecer esto, no? Arrancamos. Este es tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. Y hoy me siento agraciado, emocionado con esta gran invitada, una persona que se ha motivado por sanar, por salir adelante y por liberarnos a veces de eso que nos oprime y que nos detiene tanto. Patti Verdugo, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Carlos. Es un honor para mí estar aquí compartiendo contigo. Y pues ahora sí que estoy abierta a que me desnudan. Ay, caray, bueno, así me gusta que no vengan con tabús ni que vengan ahí limitados. Vamos a iniciando entonces, si estamos en ese sentido, ¿quién es Patti? ¿Cómo se describe, cómo se define Patti Verdugo? Yo me describo como un ser amoroso, como un ser lleno de luz, que ha trabajado mucho para ver esa luz en sí misma y en los demás y en lo demás. Y descubrir ese amor que estaba ahí dentro de mí atorado, pero que no lo podía ver por todas las heridas que estaban en mi alma, que venía arrastrando, y que ahora no solamente puedo ver ese amor en mí, sino también en las demás personas. ¿Cómo puedo ver yo mi amor propio? Tú hablas de que hay heridas, necesito sanar antes, necesito a lo mejor primero entender mi amor para luego sanar. ¿Cuál sería el proceso? ¿Cuál fue tu proceso? Bueno, no hay como un camino directo, ¿no? Tampoco hay un proceso exclusivo para nadie. Simplemente yo siento que todo nos llega en el momento correcto y perfecto a cada quien, con diferentes circunstancias, con diferentes momentos, y sobre todo siento que llega un momento en el que uno dice, ya no quiero esto, ya estoy harto de esto, tiene que haber algo mejor. Y para mí eso fue cuando yo dije, tiene que haber algo mejor, esto tiene que ser diferente. Yo dije, a ver, Dios, ponme las personas correctas, lo que tenga que hacer, a donde tenga que ir, para entonces empezar a sanar todo lo que no me deja disfrutar la vida o ver lo hermoso que hay en la vida. ¿Te gusta soñar? Yo siempre he sido muy soñadora. Desde chica, ¿qué soñabas cuando eras niña? Eras niña. Yo soñaba en ayudar al mundo, cambiar al mundo, mejorar el mundo, ayudar a otras personas. Siempre estuvo en mí ese deseo de ayudar a los demás, siempre estuvo en mí esa parte de soñar que tal vez cuando yo fuera adulta iba a ser la vida mejor y que podía llevar un mensaje a las demás personas, que había posibilidades. No sabía cómo, pero sí, siempre soñé como con un mundo mejor, un mundo más lleno de amor, más lleno de luz, más bonito.
¿Cómo viviste tu infancia? ¿Qué fue lo que te marcó en tu infancia? Pues mi infancia fue una niña sola. Soy la segunda de 4 hermanos y pues era como que también la niña sándwich. Entonces, los niños sándwich somos pues los niños retraídos, ensimismados, somos niños que desarrollamos muchas capacidades, pero a la vez nos sentimos como el patito feo. Entonces, a pesar de que pues no era fea, pero yo me sentía la fea, ¿sí? Me sentía la que nadie veía, y mi mamá siempre estaba como muy ocupada con mi papá, con mis hermanos, y pues yo siempre estaba sola, jugaba sola, me inventaba cosas sola, siempre fui como también de mucha imaginación, y a veces les daba risa a mis amigas porque yo decía, ay, vamos a jugar a las comiditas, y yo hacía hasta los sonidos, ah, sí, qué rico, y se reían así como, oye, ¿esta qué le pasa, no? Pero pues era como hacer todo de acuerdo a lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces me acostumbré a jugar sola, aunque tenía muchas amiguitas, me acostumbré a estar sola, y pues siempre el niño del medio quiere la atención de los papás, pero no tiene la atención de los papás. La atención de los papás está en el hijo mayor, y si acaso está en el hijo más chico, en el chiripón, o está a veces también en alguien que aparenta o muestra más situaciones desafiantes, y entonces el niño que se retrae pues es como, está bien, no pasa nada, y entonces no hay que ponerle tanta atención, y esa era yo. ¿Sentías dolor, sentías frustración entonces en esos momentos donde te veías como hecha a un lado, donde no sentías la atracción o la atención de tus papás? ¿Cómo te sentías en esos momentos? Sí, claro, los hijos siempre estamos de alguna manera entre hermanos luchando por la atención de los papás. Y, y claro que era mi caso, yo siempre era la mejor estudiante, la niña mejor portada, la de mejores calificaciones, la que hacía los dibujos para la mamá, para el papá, y así como, ok, y eso era, pues, te rompe el corazón, ¿no? Tú quieres llevarle un dibujo a tu mamá, a tu papá, y que digan, wow, qué bonito, está hermoso, es increíble, gracias mi amor, te amo. Y cuando no oyes eso, dices, bueno, seguramente mi dibujo no era tan bueno, voy a hacer otro que salga mejor. Y así siempre te estás esforzando por llamar la atención, por ser reconocido, y es muy cansado. ¿Te frustraba esa situación? Sí, claro, te frustra demasiado hasta la vida adulta, porque en la vida adulta vienes cargando esa herida. Entonces, sigues en la vida adulta queriendo la atención de tus papás y el reconocimiento de tus papás, y no solamente de ellos, sino de tu pareja y de todas las personas a tu alrededor. Es una carga que no dejas casi, o más bien que traes siempre contigo, y Sí. que hasta qué momento puedes quitarte o liberarte de esa carga. Bueno, te liberas de esa carga definitivamente cuando has hecho un trabajo profundo en ti, en tu persona, en trabajar tu autoestima, en reconocerte tú, en valorarte tú, en voltear a verte tú. Pero en el caso de las mujeres es algo complicado porque venimos de una cultura en la que nos han dicho desde chicas, atiende a tu papá, atiende a tu hermano. Luego, atiende, si tienes novio, atiende al novio, atiende al marido, luego atiende a los hijos. Y ese momento de voltear a verse uno, de reconocerse y de valorarse, en las mujeres yo creo que tardaba demasiado antes, ¿sí? Tardaba mucho porque por todos los paradigmas, todas las creencias y patrones que vienes arrastrando de tu familia. Pero cuando uno se propone, claro que lo logra, pero no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo arduo de cada día y de cada minuto de tu vida. Has tocado un punto ahí que ya en otros podcasts lo hemos manejado, lo hemos comentado, el repetir patrones. ¿Por qué comentas esto de repetir patrones? ¿Lo veías en tus papás o viste que en algún momento tu mamá vivió esa situación de atender, de servir, de ser la que tenía que llevar siempre el servicio a los demás y quedarse ella en última?
Claro, sí, es un patrón aprendido. Eso lo vi en mi mamá se desvivía por nosotros, se desvivía por mi papá y era chistoso porque recuerdo que en esa época de la infancia, adolescencia, mi mamá hacía comida para cada uno de nosotros. Yo era la única que se comía todo, pero si a mi hermano mayor no le gustaba eso, le hacía otra cosa. A mi hermano el que seguía de mí, pues le hacía otra. A mi hermana otra y a mi papá otra. Y yo era la única que se comía todo, porque era la niña del medio, ¿sí? Yo era la que yo tenía que sentir que complacía para que me voltearan a ver. Entonces, es un patrón aprendido que viene también de una abuela trabajadora que atendía, ¿sí? Entonces, ese patrón es como es lo que vive, es lo conocido para ti, es lo que repites. Hablas de esta comunidad. ¿Tú vivías en una población grande o cómo fue tu infancia? ¿Cómo era el espacio donde tú vivías? ¿Cómo era el espacio donde yo vivía? Bueno, yo crecí en una casa donde la cuadra donde yo vivía cuando estaba chica era la última de la zona, ¿sí? Digo, obvio ya esa zona quedó en medio, no era una ciudad pequeña, una ciudad pues relativamente mediana, digamos, y la casa donde crecí era una casa con mucho jardín, que tenía árboles frutales, que ahora sí que tú podías cortar las guayabas, el mango, el limón de ahí, ¿no? O sea, lo comías todo, ahora sí que orgánico, digamos, ¿no? Totalmente de ahí. Y eso permitía también tener como mayor creatividad, mayor distracción, estar más conectado con lo que de verdad vale la pena, ¿sí? Que para mí es estar conectado con la madre naturaleza, estar conectado con la tierra, con el jardín, con las actividades simples y sencillas, no ahora que nuestros hijos están en el iPad, en el celular, en la computadora, digo hasta uno, ¿sí? Porque trabajamos desde el celular, entonces estamos ahí todo el día subiendo historias, reels y demás, o viendo ver quién le dio like, quién lo compartió, quién no, ¿sí? O quién lo vio y no lo compartió. Estamos en ese mundo de que nos ha distanciado mucho de lo que verdaderamente importa y de lo que verdaderamente nos hace bien al alma. Exacto. Ese momento, ese compartir con la naturaleza, ¿te gustaba? ¿Eras muy atrevida o has sido un poco represiva contigo misma? ¿Eres de las que se subía a los árboles y andaba por un lado y otro? Chirota, decía mi mamá. Como chiva loca, ¿no? Sí, la verdad sí era de esas niñas que se subía a los árboles. Me encantaba ya desde chica andar plantando diferentes cosas, flores o zanahorias, papas, cosas así en un pedacito del jardín. Sí, me encantaba subirme a los árboles, pero era muy difícil bajarme. Nunca sabía cómo hacerlo y se me complicaba y siempre me regañaban. No, sí, estás allá arriba, pero luego no hayas cómo bajarte. Bueno, pues ayúdenme, ¿no? O sea, por favor, ayúdenme, no me puedo bajar, pero me podía subir súper bien, sí, o sea, sí, era como un mono ahí en el árbol, y pues más te digo, que te subías para cortar que una guayaba, que un limón, una naranja, lo que fuera, y ya a la mera hora de veías así para abajo y ay, ya no me puedo bajar, ¿no? Te daba el miedito, pero era muy divertido, era padre esa infancia. ¿Disfrutabas cuando estabas arriba del árbol ese abrazar la naturaleza, Sí. que ahora lo hacen por terapia y antes nosotros lo hacíamos como parte del día a día? Sí, definitivamente sí. Es algo que sigo disfrutando ahí donde vivo ahora. Tenemos muchas áreas verdes y sí, soy como que la vecina rara de que voy y me acuesto en el pasto y estoy viendo los árboles, estoy descalza caminando ahí y me encanta eso. O sea, lo dejé de hacer un tiempo y cuando lo volví a hacer dije, son de las cosas que dices, ¿por qué dejé de hacer esto? Nunca debí haberlo dejado. ¿Vives la naturaleza? Sí, me encanta. ¿Qué es lo que disfrutas de la naturaleza? La simpleza, la naturalidad, todo está ahí y no necesita gran esfuerzo. Para mí es relajante, es reconfortante, es sentir como que me abrazo a lo real, de donde vengo de verdad. La esencia de la vida. Sí. El momento cuando uno comparte principalmente la naturaleza, soy de Acatic, y a los que nos ven muchos nos ubican, hay espacios donde puede uno convivir directamente en este tiempo
de lluvias que acaba de pasar y nos da esa oportunidad de admirar tanto esta gama de colores, pero también nos reta a cuidarla y a defenderla. ¿De qué manera tú ayudas a que la naturaleza tanto sea amigable contigo y tú ser amigable con la naturaleza? Bueno, ahora sí que tengo que aceptar que mis hijos desde preescolar me enseñaron a separar la basura, porque en el colegio ellos les enseñaron a separar, era algo que yo no hacía, a separar la basura, a hacer composta, yo no sabía. Y bueno, pues como te digo, siempre me ha gustado sembrar, así que en el pequeño jardín que yo tengo ahora, pues tengo árboles frutales y muchas plantas dentro de casa, también tengo muchas plantas que para mí es esencial. Para mí un hogar que no tenga plantas no es un hogar para mí, ¿sí? Entonces la gente que llega realmente se siente muy bien y siempre me dicen, oye, qué bonita vibra aquí en tu casa. Digo, aparte porque meditamos y estamos muy conectados, hay muchas plantas que eso nos permite sentirnos abrazados, amados y relajados también, ¿no? Una casa que a la vez, sí, muy minimalista, pero sin plantas, a una que ves minimalista, pero con plantas es muy diferente la sensación, ¿sí? La sensación de las plantas es mucho más acogedora. Entonces siempre trato de cuidar mis plantas, de cuidar el jardín donde voy a caminar, el parque a donde voy a correr. Me encanta cuidar todo eso. De recoger la basura, que si veo que alguien tiró algo, yo lo recojo, no importa. Sí reniego y digo, ay, ¿por qué lo tiran, hombre? Pero igual lo recojo. Nos hablas de esa situación de la hija sándwich. ¿Eso lo vivías tú solo con tus papás o también con tus hermanos veías esa situación, esa limitante a no haber sido ni la mayor o la menor de la familia? Pues no lo vi como una limitante, porque como tenía un hermano que también venía siendo como el hermano sándwich, el hermano que sigue de mí, mi relación con mi hermano mayor no era buena y tampoco con mi hermana menor, pero mi hermano que seguía de mí y yo sí éramos muy afines. ¿Él es hombre? Sí. Y a pesar de eso te llevabas mejor con tu Sí, hermana menor. sí, éramos muy afines, nos encantaba. Bueno, ahora son los Legos, pero en ese tiempo era que armar castillos, ¿sí? Era armar castillos, armar rompecabezas, bueno, nos pasábamos horas en eso, nos encantaba. Y pues más que nada éramos muy afines de salir en la bicicleta, teníamos amigos en común, él y yo. Sí, era como, esa parte de con los hermanos, pues me llevaba muy bien con él. Digo, con el tiempo me llevé mejor con mis otros hermanos. Mi hermana ahora, bueno, pues es de mis grandes amigas, mi hermana menor, y siempre estamos ahí apoyándonos en todo. ¿Cómo eran esos momentos con tus papás? ¿Cómo te trataban o cómo sentías que te trataban tus papás en ese espacio? Que decías que tenían más atención a tu hermano mayor que a ti ya cuando naces tú. Lo que pasa es que mi hermano mayor era muy inquieto, entonces siempre estaba metido en problemas y obvio requería más atención. Yo era la niña calladita, la niña bien portada, la niña que hacía sus tareas sola, que sacaba buenas calificaciones. Pues no había, así como qué atención le ponemos a ella, ¿verdad? El que necesita atención es él. Entonces, en ese tiempo nadie lo entiende. Cuando eres chico nadie lo entiendes ya que eres adulto y quizás ya cuando eres padre también lo empiezas a entender. Pero en ese momento sí, de chico dices tú, a ver, si yo me saco buenas calificaciones, si yo me porto bien, porque a él le dicen que si pasa con 7 le van a regalar un reloj y yo que paso con 10 no me han dado un reloj, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces, pero pues son las herramientas que tenían tus papás en ese tiempo para poder ayudar a cada hijo de cómo ellos creían que podían hacerlo y de cómo sentían que debían hacerlo, ¿sí? Pero como hijo obvio no lo entiendes, o como hijo sientes el celito, te sientes posiblemente hasta defraudado, ignorado, y un cóctel así bien chido de emociones que sientes, que te haces ahí una enorme historia, pero te digo, bueno, al final también eso te sirve para aprender muchas cosas, ¿no? Como adulto dices, bueno,
yo recuerdo que viví esto, o cuando los papás te comparan, ¿no? Para mi hermano seguramente era pésimo que le dijeran, es que mira, tu hermana saca muy buenas calificaciones, es muy inteligente, se porta bien. Claro que me quería ahorcar mi hermano, claro, o sea, yo le caía gorda seguramente por eso, pero eso lo aprendes y dices, a ver, a mí me molestaba eso. Y cuando tienes esa conciencia, pues ya de adulto no lo haces, ya no los comparas o ya no estás dando más atención a un hijo que al otro, aunque a veces hay situaciones que te llevan a hacerlo, ¿sí? Pero buscas la manera de compensar, porque en mi caso yo tengo un hijo con síndrome de Down. Entonces, mi hija mayor, que tiene 19 años ahorita, y mi hijo que ya está casi a los 18, pues nace mi hijo con síndrome de Down, y quieras o no, eso te obliga a darle mucha más atención al hijo que acaba de llegar y que viene aparte, digamos, con un premio extra, ¿sí? Sí. Que sí recuerdo que una vez mi hija me dijo, tenía yo creo que 5 años, ¿no? Y mi hija me dijo, oye mamá, ¿y yo por qué no voy a ninguna clase? Y mi hija no iba a ninguna clase, porque yo a mi hijo lo llevaba terapia de motricidad fina, gruesa, terapia de no sé qué, de lenguaje, de orofacial, un chorro de cosas. Y me llevaba a mi hija a esas terapias. Pero mi hija no iba a baile, no iba a natación, no iba a gimnasia, no iba a nada, ¿sí? Iba nada más acompañando. Y aunque tú de momento digas, no, yo cuando sea mamá, cuando sea papá, no voy a hacer esto, pues ¿qué crees? Es lo que haces, es lo que haces. Entonces, pero llega ese momento de, ¿no? Y te puede llegar solo o te puede llegar como me llegó a mí en ese momento, que mi hija me dijo, mamá, ¿yo por qué no voy a ninguna clase? Y tenía la mirruña 5 años, yo creo, 4 años. Y dije, tienes toda la razón, vas a ir a natación, vas a ir a gimnasia, pero soy 2 por 1, le dije, aquí todo es 2 por 1. O sea, vas tú y va tu hermano a todas las clases. Entonces así le hacía, me los llevaba a los dos y empezamos. En ese tiempo recuerdo a usar como un sábado o un día a la semana de yo sola con mi hija y otro día yo sola con mi hijo, ¿sí? Y luego con su papá, para darles ese tiempo y darles ese como importancia, ¿no? Tú también eres importante y tú también te mereces un día completo, ¿no? Aunque toda la semana estemos corriendo todos juntos, pero te mereces un día completo tú de siquiera irnos a tomar un helado. A mi hija le encantaba, por ejemplo, que, bueno, es algo que a mí también me encanta, ¿no? De ponernos mascarillas, de irnos a comprar un helado, de hacernos manicure y cosas por el estilo. Bueno, pues son cosas de mujeres que nos encantan, ¿no? Entonces, pero era muy disfrutable con mi hija pequeñita hacer eso, ¿no? Y ya tenía 12 años y lo seguíamos haciendo. Y ahora yo le digo, ay, extraño esos días de spa. Claro que mi hija ahorita dice, ay, mamá, o sea, por favor, ¿no? O sea, pero bueno, uno como mamá lo extraña, ¿no? Ahora a mi hijo le encantaba ir al cine, entonces me lo llevaba al cine o íbamos al cine en familia y ahorita está en la etapa en la que no quiere ir al cine tampoco, y menos conmigo. Y digo, está bien, ¿sí? Hay que ir aceptando todo eso, pero sí, lo que decimos, no voy a repetir, se repite, pero tiene que llegar un momento de esa conciencia de decir, canijo, dije que no iba a hacer esto y lo estoy haciendo. Y entonces es ahí como, ¿qué tengo que hacer para cambiar esto? Y cambiarlo, ¿no? Sí, aquí acabas de mencionar esta palabra que es muy importante, ser consciente. ¿Cómo puedo hacerme yo consciente de que estoy cometiendo los mismos errores o que estoy llevando los mismos patrones? Porque ya lo decías tú también, es que lo hace uno tan natural que no te das cuenta que estás cometiendo los mismos errores. ¿En qué momento puedo hacerme yo consciente? Cuando llega esta niña y me dice, mami, ¿por qué yo no? O hay otros puntos, hay otras alertas que nos pueden dar esa línea para decir, caray, creo que estoy haciendo lo mismo que dije que no iba a hacer, o estoy cometiendo los mismos errores que dije que no quería cometer. ¿Cómo me puedo hacer consciente? Pues cuando lo haces y te cachas, así como, chin, dije que no iba a gritarle a mis hijos como mi mamá me gritaba y estoy gritando. O sea, ¿por qué estoy haciendo eso? O sea, darte esos momentos de reflexión o de introspección y decir, ¿por qué estoy haciendo esto? A mí me pasó yo siempre digo, mis hijos han sido mis más grandes maestros
y lo agradezco y lo bendigo porque sí, también una vez que me recuerdo que les grité a mis hijos, pero, o sea, sí grité como loca y dije, chin, o sea, me solté llorando de que me sentí tan mala, me sentí como la bruja, ahora sí como la bruja del cuento en lugar de la mamá del cuento, y dije, ¿por qué les grito? O sea, me solté llorando yo de ver la cara de mis hijos, así, una cara de susto de mis hijos terrible. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo? Yo dije que yo no iba a ser así, que yo no iba a gritarles como mi mamá me gritaba, y estoy siendo igual o peor. Entonces dije, no, Dios, ayúdame, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer? Y empezar a buscar alternativas. Entonces fue en ese tiempo que yo empecé todavía más a meditar para poder estar más tranquila y recuerdo que justo cuando yo dije, yo siempre cuando he dicho, Dios, o le he pedido a Dios, Dios, dame la información que requiero en este momento, o cómo es increíble cómo las cosas me llegan así. Y recuerdo que ese día que dije, Dios, o sea, yo no quiero ser esa mamá gritona, o sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Y recuerdo que alguien llegó y me platicó de empezar a meditar, y yo ya lo hacía esporádicamente, pero no lo había hecho con ninguna intención. Entonces aprendí que había una intención, y recuerdo que en ese tiempo mis hijos estaban en el preescolar y ellos les habían enseñado la parte de, a ver, cuando se sientan mal o cuando sus papás empiecen a levantar la voz, ustedes díganle, mamá, papá, respira, respira. Y entonces justo llega mi hijo, y yo ya venía ahí manejando de recogerlos y ya venía la histeria, que esto, que lo otro, que no sé qué. Ya algunas mamás por ahí se han de identificar, y de pronto me empieza a decir mi hijo con síndrome de Down, mami, respira, respira. Y yo empecé a llorar, me acuerdo, y yo dije, es cierto, o sea, tengo que respirar. Y mi hija, sí, mamá, por favor, respira. Y dije, a ver, hijos, vamos a hacer una cosa. Cada vez que vean que su mamá se está poniendo así medio intensa, por favor, recuérdenme que respire. Y entonces así empezaron mis hijos. Mamá, respira, mamá, respira. Y entonces yo, y quieres sacar todo lo que traes, pero no, ese enojo, desesperación no es por lo que hicieron los niños, es todo lo que uno trae cargando del día a día de tu vida. Entonces, ¿en qué momento lo sacas? Pues en el momento más simple y ridículo, y con las personas más vulnerables, que son los niños. Entonces yo dije, no, pues empecé a meditar más, a hacer más ejercicio y recordar siempre las palabras de mis hijos, mamá, respira, y empezaba a respirar. Mira, qué ejemplo y qué maestros. Sí. Tú comentas este niño de síndrome, ¿tú te das cuenta desde el embarazo o ya hasta que nace se dan cuenta que tiene esta capacidad especial, esta condición especial? Fíjate que hasta que nace, porque durante el embarazo, pues yo cada mes me hacía que ¿El eco? El eco, el 3D, que, o cuarto D que había. D, que viene a colores. Ya. Ajá, el cuarto D que venía a colores y que no sé qué, que ya podías ver. Entonces, cada mes me hacían la revisión y al parecer todo bien. Nada más que... bueno, como yo ya había tenido a mi hija, pues yo ya tenía como la información de cómo era un embarazo. Entonces mi hija se movía muchísimo, sentía mucho movimiento con ella y demás. Y con mi hijo no, mi hijo siempre estaba como muy tranquilo en mi vientre. Pero recuerdo que en un diciembre, mi hijo nace en enero, en un diciembre yo le hablé al ginecólogo y le dije, ¿sabes qué? Es que no se está moviendo. Y me siento rara, me siento extraña, mi hijo no se está moviendo. Y me dijo, no, pues ¿cuándo regresas? Está el día, ok, te vienes directo. Me fui directo al consultorio y me dijo, ¿sabes qué? Ya, tu hijo tiene que nacer porque no se está alimentando. Y pues claro, como yo estaba acá sola, bueno, no sola, sino sin mi mamá, mis hermanos, pues yo dije, no, hasta que llegue mi mamá y mi hermana que me acompañen, porque ella tenía una bebé que me daba miedo dejarla pues con la persona que me ayudaba en ese entonces. Y sí, mi hijo nació un poquito antes de tiempo, pero hasta que nació todavía lo dudaba porque pues su papá es toluqueño, su familia es del Distrito Federal, y entonces me dice el ginecólogo, que ya me conocía de tiempo, me dice,
se parece a la familia de tu esposo, ¿sí? Así con un poquito los ojitos rasgados. Y él le dijo a mi esposo en ese entonces, no le digas hasta que tengamos la certeza. Y pues yo creo que él no se aguantó y fue y me dijo, pues ¿sabes qué? Tu hijo tiene síndrome de Down. Y ha sido de las noticias más fuertes en mi vida porque, por ignorancia, primero, porque no sabes qué es. Yo no sabía que era síndrome de Down. Y cuando me dice, yo entré en shock y un shock que me llevó a una amnesia. Entonces, cuando tienes un diagnóstico así, le hacen un examen que se llama cariotipo a tu hijo. Pero ese examen del cariotipo dura un mes y es el mes más largo y doloroso de tu vida porque le estás pidiendo a todos los santos que no tenga eso que te dijeron porque no sabes qué es, ¿sí? Entonces, recuerdo que cuando mi hijo cumple 1 año, yo le hablo a mi esposo y le digo, oye, ¿qué crees? Fíjate que, pues, Gustavo cumple 1 año y no lo hemos registrado. Y el otro sí, ¿de qué hablas? Es que no lo hemos registrado y ya cumple 1 año. ¿Con quién estás en la casa? No, pues con Lupita y aquí están los niños. Bueno, ya que llegue yo a la casa hablamos. Le digo, no, pero es que hay que registrarlo. Y entonces cuando él llega y me dice, ¿te sientes bien y estás bien? Yo, sí, hay que ir a registrarlo porque no lo hemos registrado. A mi hijo lo registramos ahí en el hospital, ¿sí? Pero yo no lo recuerdo. O sea, por más que he trabajado en diferentes técnicas, no llega a mi mente ese momento en el que lo registramos porque cuando me dieron la noticia, yo entro en shock y pues no sé, se me nubla el cerebro. Y bueno, después estuve leyendo que cuando tienes ese tipo de shock, tu mente pues es como si se fuera en ese momento y ya te queda esa parte de amnesia, ¿no? Se graba en tu ADN el shock más que nada y pues difícilmente puedes recordar ciertas situaciones, como es ese caso. Yo no la recuerdo. Entonces ya cuando después me empecé a documentar que era el síndrome de Down y demás, bueno, dije, mi hijo va a hacer todo lo que él quiera, ¿sí? Pero primero el diagnóstico es, ay señora, o sea, su hijo no va a hablar, no va a caminar, no va a esto, no, todo es no, y va a vivir hasta los 30 años. No, pues claro que me bofeteé al doctor, ¿no? O sea, ¿cómo acaba de nacer y me está diciendo que ya se va a morir? Tarado, ¿qué le pasa, no? ¿El doctor era quien te decía? Sí. ¿O fue el que te dio esta noticia? Sí. Y cuando lo llevamos al pediatra también muy ignorante me dijo, ay señora, no llore, va a tener un compañero para toda su vida. No, pues me le fui encima, le fui a la yugular, literal, y le dije, está bien menso usted, le dije, ¿qué le pasa? Usted no está casado, no tiene hijos, y no sabe que cuando uno tiene hijos, lo que más desea en la vida es que tus hijos vuelen, ¿sí? Y eso es lo que yo quiero para mi hijo, y un día se lo voy a traer, y todavía está pendiente, no se lo he llevado. Se lo voy a llevar, siempre digo se lo voy a llevar, pero se lo voy a llevar, se lo voy a presentar. Mira, aquí está mi hijo, el que me dijo que iba a ser compañero de vida el resto de mi existencia y que no iba a hablar, que no iba a caminar. Y mi hijo, bueno, ha hablado ante públicos de más de 1,000 personas, 2,000 personas, lee, escribe, anda en bicicleta, toca el piano y bueno, y me hace cada broma, que es increíble, sí. ¿Cómo vives ese momento después de que entras en shock, que te das cuenta que sí tiene síndrome Down tu hijo? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo asimilas? Ay, pues me costó mucho, por mi personalidad que yo traía desde chica, de todo me pasa a mí. Realmente yo cuando me enteré, yo decía, Dios, ¿por qué me mandas un hijo así? Yo soy una persona buena, hago bien a los demás, o sea, yo lo veía como un castigo, ¿sabes? O sea, yo decía, yo nunca he fumado, nunca me he metido drogas, ¿por qué tengo un hijo así? O sea, ¿qué hice mal para yo merecer esto, no? Y entré en una depresión, duré como 6 meses en depresión de no bañarme, no lavarme los dientes, de que casi no quería comer, mal atendía a mi hija, mal atendía a mi hijo, fue difícil, pero digo, a veces se tiene que poner a alguien un poquito duro para hacer las cosas y yo recuerdo que en ese momento el ginecólogo ya me había mandado a una mamá que ya tenía un hijo con síndrome de Down, un poquito más grande,
Y pues le decía a mi esposo, oye, para que hable con ella la conozca y conozca a su hijo. Yo no quería hablar con nadie, no quería estar... Yo estaba muy negada, la verdad es que vivía como en el drama. Y, y ella me hablaba y yo le colgaba y me hablaba y le volvía a colgar, era bien grosera. Y total que ella me dijo, oye, nada más quiero que sepas que están estas terapias y eso. Y yo no lo voy a llevar a ningún lado porque mi hijo no tiene nada, porque estaba ya en la negación, ¿sí? No aceptaba lo que la condición de mi hijo, pero pues un día llegó mi esposo y me dijo, te bañas, te cambias y llevas a nuestro hijo a terapia y le contestas a esta señora que te está hablando, o aquí nos divorciamos y a ver cómo le haces. Dije, voy a tener que trabajar, voy a tener que hacer 1000 cosas, no, pues vámonos, me bañé todo, y pues ya así como aquí lo traigo, ¿saben? Pero no le tienen que hacer nada porque él no tiene nada, seguía yo en la negación, y ya cuando lo acepté, fue un cambio radical, definitivamente, un cambio radical en mi hijo, porque te das cuenta, todos los hijos necesitamos sentirnos amados, aceptados, sobre todo por nuestros padres. Y cuando tienen una condición, mucho más, y son mucho más sensibles todavía. Entonces, yo recuerdo que yo cuando ya lo acepté y me empecé a documentar y vi a un chavo ya como en ese entonces tenía como 40 años, ese chavo, un chavo español, Pablo Pineda, lo vi y yo dije, yo quiero que mi hijo sea así como él, daba conferencias y demás. Y dije, ya ese va a ser mi hijo así, totalmente. Pero luego nos ponemos expectativas que rayan en la parte de, sí, acepto que tiene síndrome de Down, pero va a ser el mejor, ¿sabes? Y es muy común en las mamás. O en algunos papás también, pero más en las mamás. Y se empieza como a hacer como una competencia de, mi hijo ya camina, mi hijo ya dice esto, mi hijo hace lo otro, ¿no? Entonces ya cuando lo acepté y todo, dije, yo lo sentí, que yo tenía que pedirle perdón a mi hijo, ¿sí? Entonces yo realmente un día me puse de rodillas ante mi hijo chiquitito y le dije, perdóname por no haberte aceptado. No era que no te aceptara a ti, no aceptaba tu condición por mi ignorancia, porque no sabía. Pero ese mismo día yo le dije ahí, pues de rodillas y llorando, le dije, yo te prometo que nunca te voy a dejar y que siempre te voy a ayudar a salir adelante, y lo vamos a lograr y vas a hacer todo lo que tú quieras. Y me acuerdo, o sea, se veía así como, alguien dirá, ay no, qué tontera, pero de verdad que yo estaba diciéndole eso a mi hijo, y mi hijo así chiquito, no tenía ya 1 año, creo que ya tenía 1 año, estaba sentadito y me acuerdo que me puso la mano así en la cabeza y se me vino y me abrazó, y fue como que me dijera que sí, así yo recuerdo que me hizo así, con su cabecita, y me abrazó y le dije, vas a salir adelante y vas a hacer todo lo que tú quieras. Y fue un momento así súper, súper importante para mí, porque a partir de ahí yo me di cuenta que mi hijo despegó, ¿sí? Despegó en todo su desarrollo, y bueno, yo lo empecé a compartir con otras mamás. Yo les decía, es normal, no hay que flagelarnos ya porque no lo aceptamos, porque renegamos, es algo normal del ser humano, ¿sí? O sea, no es que seamos malas por haber hecho eso, simplemente la ignorancia o el drama o las situaciones que hemos vivido nos llevaron a eso. Pero siempre yo digo que lo más importante en la vida, aunque en un momento no hayas hecho bien las cosas, siempre tienes la oportunidad de hacerlas mejor. Entonces yo le dije, ¿por qué no le empiezan a pedir perdón a sus hijos? Y todas eran como, ¿por qué le vamos a pedir perdón a nuestros hijos? Son nuestros hijos. Pero sí, de verdad que yo sí recomiendo y sugiero que todos los que somos papás, en algún momento de la vida, seamos capaces de tener la humildad de pedirle perdón a nuestros hijos, aunque sean adultos. De decirle, a ver, hijo, si esto la regué o aquello te ofendí, te pido perdón. Y eso es súper importante para todo ser humano, y más para un hijo. Y también viceversa, pero yo cuando lo hice, yo vi el cambio en mi hijo, y bueno, todas después me preguntaban, ¿por qué tu hijo ya camina? ¿Por qué tu hijo esto? ¿Por qué tu hijo lo otro? Yo le decía, porque le pedí perdón. Yo no decía, porque lo estoy llevando a todas esas terapias. No, yo decía, porque le pedí perdón, pero le pedí perdón desde aquí, no le pedí perdón desde acá. Le pedí perdón desde aquí con el corazón, y yo vi que mi hijo me dijo que sí, y nunca lo he dejado, y ahorita pues está en 2º de prepa,
pues te digo, toca el piano. Yo me acuerdo que decían, es que no pueden andar en bicicleta. Pues los de ustedes, porque el mío sí iba a andar en bicicleta. Y a los 6 años ahí me dolía la espalda de enseñarlo a andar en bicicleta, pero había enseñado a mi hija. Entonces dije, si mi hija, a ver, aprendió en una semana, pues si mi hijo tal vez aprende en un mes, pero no me importa. Un mes, y al final, digo, ya estaba bien cansada, pues tenía 2 partos seguidos, mis hijos se llevan 1 año, 4 meses. Al final pude pedir ayuda a un profesor para que me ayudara a quitarle las llantitas a la bicicleta, y mi hijo desde los 6 años anda en bicicleta. Y nada perfectísimo, nada hasta mejor que muchos. Entonces es cuestión de enfocarnos en todo lo que sí se puede hacer y no en lo que no. Y de darnos cuenta de, a ver, si me hubiera gustado que a lo mejor me impulsaran a mí de chica para hacer esto, bueno, pues ahora impulsa a tus hijos, ¿sí? No me impulsaron para aquello, pues hazlo tú ahora. Que mi mamá, mi papá me pegaban, pues no les pegues tú, pero habla con ellos. Siempre hay formas de hacer las cosas, pero con todo el corazón. ¿Cómo es vivir con un niño, con un joven ya con esta especialidad, con este gran amor? Porque yo lo que veo mucho, que las personas con esta capacidad especial que tienen, con esta característica, son muy amorosos. ¿Cómo es vivir? ¿Cómo es tu hijo y esa relación ahora contigo? Mira, de chico era tan amoroso que bueno, una vez me asusté tanto porque estábamos en la fila para entrar a un restaurante a comer y vio un indigente y se fue y lo abrazó y le empezó a decir abuelo. Y el indigente se le veía los ojitos así feliz de que mi hijo lo estuviera ahí abrazando, pero como mamá te asustas, ¿sí? Entonces yo fui y le dije, no, y hablé con él, no quiero que andes abrazando a nadie. En el colegio las mamás eran muy de, oye, vi a tu hijo y no me quiso dar un abrazo. Yo vi al tuyo y no le pedí ninguno, porque el mío te tendría que dar, ¿sí sabes? Ay, pero es que los abrazos de tu hijo, ¿no? Si yo veo a tu hijo y le puedo pedir un abrazo, ay, no, que sí, pídeselo, pero ¿para qué a mi hijo? ¿Y por qué al mío? ¿Sí? Entonces ahí empieza a hacer la diferencia. Entonces sí, era amoroso en esa parte de muy abrazador. De hecho, justo ayer le estaba enseñando un video de esos videos que te llegan en el teléfono que te hace Facebook, ¿no? Y le dije, mira, en todos los videos y fotos me estás abrazando y ahora no me quieres abrazar. Pero bueno, también tenemos que respetar el proceso de la adolescencia, ¿no? Que todos los hijos de alguna manera cambian, o la mayoría, ¿no? Entonces, sí era muy amoroso, ya no es tan amoroso, pero en ellos está el amor incondicional, ¿sí? Ese que deberíamos de tener y cultivar todos nosotros, que no son personas que guarden rencores, resentimientos, son personas mucho más limpias de corazón, con mucha más bondad, aunque tú le grites o lo castigues, ahí va a estar, ¿sabes? Entonces, es bonito, pero también es cansado. Sí, también es cansado porque yo un día casi me desmayo de tantas terapias a las que iba porque crees que tienes que llevarlo a todas las terapias, cuando en realidad lo más importante es eso, aceptarlos, decirles que los amas y tratarlos como cualquier otro hijo, para que ellos no sientan la diferencia, aunque se van a dar cuenta de que tienen ciertas características diferentes o que no tienen ciertas habilidades igual que sus hermanos, pero que al final son tan amados como el resto de sus hermanos y que tienen también todo el apoyo tuyo. Y pues es en general lo que todos necesitamos, pero ellos pues también lo necesitan tal vez un poquito más para su mejor desarrollo. Entonces, todos los días con mi hijo es entre que me hace enojar y entre que me hace reír. Le digo, o sea, de veras, o sea, me desesperas y luego me haces reír, porque saca cada puntada, es bien ocurrente, pero siempre con esa inocencia, pues. Entonces, ayer cantó en el coro de la escuela y me dice, ¿por qué no vas a ir? O sea, sí, todos los años he estado pendientísima ahí en todos los festivales. Le digo, porque pues ya tenía estos boletos para ir acá, pero bueno, estuve en el ensayo, lo vi, lo grabé y ya se quedó tranquilo, ¿no? Pero realmente es una variedad con ellos, definitivamente no hay aburrimiento, eso sí, no hay aburrimiento, hay desesperación, cansancio, alegría, todo, pero aburrimiento no hay. ¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje de esta vida con esta persona en estas condiciones?
Con mi hijo, definitivamente, pues han sido varios. Uno ha sido ser perseverante en su desarrollo. Yo no era muy perseverante en las cosas para mí, entonces él me enseñó a ser perseverante, a cumplir, a ser disciplinada en sus terapias, a fluir también, no creer que porque no lo llevas a una terapia no va a hacer otras cosas, sino que también respetar esa parte de que son niños y que tienen que divertirse como niños. Y la otra, que es súper importante, pues es esa, definitivamente, el amor incondicional. El amor incondicional que ellos tienen y que te muestran en todo momento y que dices, wow, pues creo que por eso llegó a mí. ¿Ha sido un gran maestro? ¿Mande? ¿Ha sido un gran maestro para ti? Sí, mis dos hijos han sido grandes maestros, los dos. Es increíble todo lo que han venido a mostrarme y la verdad que lo agradezco porque no pudo haber sido de una manera más amorosa que con mis hijos. Es una situación especial. Yo tuve un hermano, pero él tenía parálisis cerebral. Entonces la condición fue muy difícil porque ni siquiera se podía levantar de la cama, siempre estuvo postrado. Pero sí se aprende mucho. Y yo recuerdo, ya lo he comentado en uno de los podcasts, ahora digo, era un momento en el cual necesitábamos detenerle el biberón porque ni siquiera tenía control de sus manos. Entonces necesitábamos detener el biberón, solo tomaba líquidos. Y yo digo ahora, ¿por qué no me di 5 minutos para estar con él? Porque era a veces lo que tardaba. Pero era tanta la idea de estar fuera, de estar jugando, y nos mandaba mi mamá, ¿quién le puede cuidar el Bibi al niño? Ninguno queríamos, todos teníamos que hacer. Tú que lo tienes ahora, ¿qué es lo que más quieres o qué es lo que más deseas para tener junto con él? ¿Para tener junto con él? ¿Cómo quieres seguir viviendo? ¿Quieres que sea libre? ¿Quieres que sea independiente? ¿O quieres ser su compañera? No, yo lo que quiero es que él vuele, que si él se quiere casar y encuentra una chica que, perdón, que los papás también permitan que se case, sí, digo, ya tuvo novia y él dice que se va a casar, entonces yo un día le dije, ay, nos vamos a vivir a tal lugar. Me dijo, no, yo me voy a ir a vivir allá, a trabajar y con mi esposa. Ah, chido, perfecto, dije. ¿Sí, sabes? O sea, eso es lo que más disfruto, que tenga ese carácter de defenderse defiende sus propias ideas y que a lo mejor no va a hacer eso, ¿sí? No va a irse a vivir a otra ciudad solo y vivir con una esposa, probablemente no, pero sí que se pueda casar, que sí pueda tener una vida en pareja, aunque nosotros estemos al pendiente de él y de su esposa, ¿sí? Pero que haga lo que quiera. Eso es para mí, eso es lo más importante, que él sea libre de decidir y hacer lo que quiera, siempre y cuando no ponga en riesgo su vida, ¿sí? Ni la de alguien más. Pero mientras tanto, que él sea lo más feliz posible y seguirlo disfrutando como se pueda. ¿Son vulnerables estas personas con esta condición? ¿Son vulnerables y bulleados por esta situación? ¿O la gente los llega a apapachar, sus compañeros en la escuela? ¿Cómo ha sido esa situación de él? Mira, son diferentes situaciones, te voy a decir por qué. Yo siempre busqué un colegio que estuvieran desde el preescolar a la prepa. Número uno, porque aquí nosotros no tenemos familia, somos nada más nosotros como familia, ¿sí? Su papá, mis hijos y yo. Y que hicieran amistades y que mi hijo nunca llegara a ser, si entraba en secundaria o en prepa, otra escuela, que no fuera el niño con síndrome de Down, sino que fuera Gustavo. Siempre busqué eso. Entonces él entró desde preescolar, gracias a Dios lo quieren mucho, es muy conocido, participa en muchos eventos y gracias a Dios él no ha tenido esa situación de ser bulleado, ¿sí? Gracias a Dios no, pero otros compañeros que han entrado después que él, sí. ¿Cómo es él con esos nuevos compañeros? ¿En las mismas condiciones? No, lo que pasa es que como está en una escuela regular, en un colegio regular, pues solamente hay personas con discapacidad muy poquitas, ¿sí? Okay. Los colegios regulares en realidad
no te permiten que haya más, ¿sí? Cierran las puertas. Y a esto, o sea, voy a hacer este hincapié de que yo, después de ver cómo estaba la situación para que mis hijos entraran al preescolar, cuando yo quise que mi hija entrara a ese preescolar, claro, bienvenida familia, aquí los recibimos con los brazos abiertos. Y entonces a mí se me ocurrió decirle, oye, tengo otro hijo. ¡Ay, bienvenido! Claro, venga su hijo. Dije, pero tiene síndrome de Down. ¡Fua! La cara de la directora, o sea, como de película, se desfiguró. Y ya no hallaba cómo decirme que no aceptaban a mi hija. Tampoco, porque ya no querían que fuera mi hijo, ¿sí? Entonces fue muy difícil, batallé muchísimo. Y eso, pero todo eso que hice fue para ayudar a que se abrieran las puertas. Y yo aquí en Guadalajara fui la creadora de la primera caminata de por una verdadera inclusión para las personas con síndrome de Down, ¿sí? Y eso fue un mensaje que a mí me llegaba en las madrugadas de que yo tenía que hacer eso. Luego hice el proyecto de las fotos de los chicos con síndrome de Down aquí en Guadalajara para hacer conciencia de todas las actividades que ellos pueden hacer y que quieren una vida como la de cualquier otro. Y bueno, esa es otra historia porque esos proyectos, las situaciones no terminaron muy bien, pero aquí lo que importa es que realmente se empezaron a abrir porque batallé mucho para que lo aceptaran, lo aceptaron. En el mismo colegio. Ajá, sí lo aceptaron, sí, pero al principio fue muy difícil para mí como mamá, me hacían la vida cuadritos. Era como, no es el lugar para él, que se vaya, vete, llévatelo. ¿Los directivos o eran más los maestros? Sí, no, pues directivos, maestros, sí. Pero bueno, yo ahí tuve un angelote, una directora, que cuando conoció, miren, mi hijo ya lee, mi hijo ya escribe, mi hijo, no, aquí no es una escuela especial, llévatelo a una escuela especial, pues no me lo voy a llevar. Y esa es la parte que digo que mi hijo me enseñó, porque a mí en otro momento, si hubiera sido algo de mí, si me hubieran dicho, no, Pati, no queremos lo que tú haces, yo hubiera dicho, está bien, pero como era mi hijo, pues como leona lo defendía y lo sigo defendiendo. Entonces, yo dije, mi hijo, un día les dije, mi hijo se va a ir de este colegio el día que él me diga que no es feliz, así que háganle como quieran. Pero gracias a que un día él no tuvo clases, salió más temprano, fuimos a recoger a su hermana, él estaba en un kinder chiquitito. Entonces lo llevé ahí y me puse a platicar con una amiga y él estaba ahí jugando y llega la directora y empieza a hablar con él. ¿Y cómo te llamas? Y, Gustavo. ¿Y cuántos años tienes? Pues 4. ¿Y quién es tu mamá? Pati. Ay, Pati, me dice, tú tienes otro hijo. ¿Y yo? Ahora se me desfiguró la cara a mí así. Y le dije, pues no, él es mi hijo del que te he hablado, que tiene síndrome de Down y como puedes ver, le dije, no tiene un ojo en la frente, no tiene orejas picudas y no tiene una cola, es como cualquier, Pati, no seas grosera. Pues sí, soy grosera. Le dije, pues ya me la habían hecho tanto, digo, estaba harta. Entonces me dijo ella, permíteme un momento, ahorita vengo y voy a hablar con el rector y yo me encargo de esto. Ok, le dije, aquí te espero. Me dijo, no, si quieres puedes irte. No, aquí te espero. Y ahí me quedé y llega y me dice, Pati, te tengo una noticia. Puede venir a clases de prueba, me dijo. A clases de prueba. No es necesario que lo traigas con el uniforme, porque pues tal vez no se quede y no quiero que te hagas ilusiones. Y yo en mi mente decía tantas cosas, mira, se va a quedar. Y yo así nomás, ya sabes, con una linda sonrisa de gracias. Sí, y no importa que no traiga la mochila, yo ya tengo la mochila comprada. Y con útiles. Entonces, pues mi hijo ya estaba en segundo de preescolar y el lunes llega. Ok, el lunes lo llevé con el uniforme tal cual, su mochila, y ¡ay, qué gracioso! Y qué lindo se ve, y que no sé qué, y yo, se va a quedar. Y total, que ya mi hijo ya leía y escribía, entonces, y tenía ya lenguaje, entonces mi hijo empieza a llegar y súper bien en la escuela, en el kinder pues le fue súper bien esos días, y yo acostumbraba a dejar el nacimiento, después de la Candelaria lo quitaba.
Sí. Entonces, recuerdo que ya tenía 2 días yendo a clases y la asistente de la directora, bueno, me quería muchísimo, yo a ella, y yo le decía, ay, Martita, ojalá que mira, que no, sí, Pati, yo aquí te voy a echar porras, y todo el mundo me echaba porras. Y, y yo me acuerdo que estaba ahí en el comedor y el niño Dios lo tenía allá enfrente. Y le dije al niño Dios, si es para bien que mi hijo se quede en este colegio, si es para su más alto bien y va a estar feliz, y mi hija también, que así sea. Ponle alfombra roja para que se quede. Si no es para él, ponme todas las trabas para que no se quede. Yo no terminaba de decir esto cuando suena el teléfono de la casa. Y yo empiezo a llorar como enloquecida. Y lloraba y lloraba y yo decía, Diosito, Diosito, estás cañón, o sea, yo sabía que era la llamada. Y justo en la mañana mi esposo me había dicho, oye, tú luego te deprimes, yo no quiero que te aferres. Y yo en mi cabeza, cállate, porque se va a quedar, ¿sí sabes? Se va a quedar porque se va a quedar. Entonces, si es para su más alto bien, se va a quedar ahí. Y yo dije, si tú no crees, pues está bien, pero yo sí creo. Y entonces yo gritaba ahí en la casa, Diosito, niño Dios, estás cañón, estás cañón. Y me habla Martita, la asistente. Y Martita llora, me decía, Pati, ¿por qué lloras? Porque ya sé que me vas a decir. ¿Qué? Pues que se queda. Sí, ¿cómo sabes? Luz, que estaba hablando con el niño Dios aquí ahorita. Le dije, ¿cómo que? Bueno, pues las dos llore. Y entonces me dice, te voy a pasar a la directora, Pati. Me dice, pero no es necesario que ya lo inscribas. Yo para esto ya tenía el teléfono inalámbrico. Y no es necesario que ahorita vengas porque necesitamos estos papeles. Yo ya tenía todos los papeles listos. Y le dije, no, yo ya voy en camino, no te preocupes, ya traí el teléfono. Y pues ya saben, ¿no? Se pierde la señal luego con el teléfono inalámbrico. Yo ya iba en camino al colegio a pagar la inscripción, ya le estaba marcando del celular a mi marido de, por favor, lánzate porque ahorita se inscribe, porque se inscribe. No, yo iba hecha un mar de lágrimas, pero confiada de que pues eran para él. Y pues gracias a Dios está en segundo de preparatoria. Él quiere estudiar la universidad. No lo veo tan factible porque no hay tantas oportunidades laborales que realmente valgan la pena para ellos, pero al final, digo, pues está en la prepa y pues va excelentemente, y pues claro que es un orgullo y un triunfo que me siento súper así de mamá, ¿cómo se dice? Mamá pavo real con él, ¿no? Entonces, pues así ha sido. O sea, por eso les digo, no ha sido nada aburrido, no ha sido nada aburrido, todo ha sido así como montaña rusa inmensa, pero sí, ha sido maravilloso y sé que tenía que llegar a mi vida. ¿Te enojaste con Dios cuando viste todos estos problemas previo a que hablaras con Él? Cuando dices que por qué a ti. Mira, yo con Dios he sido su súper fan, su super amiga, su enemiga. Sí, me he enojado muchas veces con él. Antes me enojé muchas veces con él. En cuestión de mi hijo, sí, de momento, pues sí te digo, porque yo preguntaba, soy buena persona, ¿por qué o sea, yo lo veía como un castigo, cuando en realidad ha sido una bendición, ¿sí? Ha sido una bendición mi hijo. ¿Es cansado? Sí. No voy a decir que todo es color de rosa porque no es verdad, porque hay muchas preocupaciones al respecto, ¿no? De luego cuando estamos futureando, que trato de no hacerlo y de vivir como el día a día, pero hay muchas cosas, ¿no? Pero sí me enojé de momento con Dios, pero cuando yo un día le dije a Dios, a ver, ok, ya me mandaste este niño con esta condición, o sea, ¿qué hago con él? Dime qué hago con él, ¿para dónde le doy? Porque no tengo la menor idea. ¿Qué hago? Porque quiero que mi hijo salga adelante y que sea un niño feliz y que esté seguro. Me acuerdo que estas eran como las dos cosas más importantes para mí, un niño feliz y que esté seguro. Yo no recuerdo bien también esta situación, pero cuando yo llegué aquí a Guadalajara, recuerdo que en una de las noticias, y esto lo hablo ahí en mi libro, una de las noticias fue que me choqueó, era que un chico que era monaguillo en una iglesia, el padre había abusado de él. Fue un shock para mí, fue el último día que yo vi las noticias aquí en Guadalajara. Desde entonces no las veo. Yo no me acuerdo si ya había nacido mi hijo o todavía no nacía, pero fue algo
espeluznante para mí esa noticia, porque yo tenía el deseo de que cuando yo tuviera hijos, como yo era muy católica, mis hijos fueran monaguillos, ¿sí? Incluso hasta mi hija. Entonces yo dije, jamás uno de mis hijos va a ser monaguillo, jamás. No lo voy a exponer. No los voy a exponer, ni en eso ni en nada. Entonces, acá en el colegio que está, pues es un colegio católico y hacen retiros. Y bueno, desde siempre me puse como leona de háganle como quieran, pónganlo a hacer lo que quieran, pero mi hijo no va a los retiros. Que es súper cuidado, a mí no me importa. Esta es mi voluntad y se respeta, porque yo estoy viendo por la integridad de mi hijo. Ustedes no, y nadie va a ver por la integridad de tu hijo como una mamá. Entonces, pues lo pueden hacer otras actividades, pero nunca lo dejo que vaya. Pero sí, esa parte es complicada, pero al final, en la vida, todos nos tenemos que agarrar de algo más fuerte. Y si tú quieres ver un Dios que está en el cielo, está perfecto. Y si tú quieres ver un Dios que está dentro de ti, también está perfecto. Entonces, solo no puedes. Así solo porque yo no puedes. Tienes que agarrarte de la religión que quieras, del Dios que quieras, pero tienes que agarrarte de la mano de un Dios para salir adelante. Es el que te ha dado la mano siempre en este proceso ya que llevas ahora principalmente con tu hijo. Sí, sí. Tú nos hablas también de esa situación que viviste en familia. Ahora, en estos momentos, ¿cómo es tu relación ya con tu hija y con tu hijo? ¿Ves que ellos la sienten similar o todavía notas que tu hija sigue viendo ahí algún punto donde tú le dedicas más tiempo a tu hijo o ella ya lo asimiló también o ella lo guía? A lo mejor es su mayor cuidadora también, su hermana. Fíjate que de pequeña ella empezó a tomar el papel de cuidadora de mamá de él. Y, o sea, yo, bueno, la verdad es que también soy muy holística, entonces yo sí recurrí a diferentes terapias técnicas y también a psicólogo para que ella soltara al hermano, porque era una carga para ella y ningún hermano tiene que cargar con otro hermano. Entonces yo trabajé en eso, lo soltó tanto que bueno, luego hago también mis trabajos que lo sueltan demasiado, ¿no? Entonces lo soltó tanto, pero ella lo cargaba, ¿sí? Ella, curiosamente, en el maternal que estuvo, tenía un compañerito con síndrome de Down y ella era la niña que le ayudaba al niño de todo el salón. Ella lo cuidaba, o sea, te estoy hablando que tenía 3, 4 años, le cargaba la mochila y todo, y luego con mi hijo fue muy, muy protectora, y yo dije, no puede estar por ahí. Y sí, al principio había, te digo, mucha atención a mi hijo, mi hija sí lo resentía, pero luego ya empezamos a cambiar todo eso, a modificarlo, y yo, por ejemplo, cuando yo tuve esa conciencia de decir, a ver, yo no tuve padres cariñosos, padres que me dijeran que me querían, mucho menos decir la palabra te amo. Bueno, era una palabra que yo desconocía en mi vocabulario. Entonces, yo dije, yo voy a ser una mamá muy cariñosa con mis hijos y les voy a decir, te amo, hasta que los enfade, y sí los enfado de pronto, que me dicen, ya, o sea, mamá, pero soy la mamá cariñosa, amorosa, que los abraza, que los besa, que aunque me azote la puerta Gustavo, te amo, le grito, te amo, diviértete. O sea, yo nunca les dije, cuando los dejé ahí en el colegio, nunca les dije, me traen buenas calificaciones, se portan bien, siempre les dije, diviértanse, disfruten y los amo, así, siempre, y hasta la fecha. Sí, soy muy cariñosa con ellos y te digo, he tratado de cambiar todos los patrones que yo traía que no me gustaban y que me hubiera gustado tener, dárselo a mis hijos, ¿sí? Más no significa que bueno, ya haya cambiado absolutamente todo, ¿no? Cambio las cosas en las que siento que soy consciente, habrá cosas que todavía no soy consciente, ¿no? Pero sí, mi hija tiene su espacio y mi hijo tiene su espacio, pero al final la verdad es que lo más importante es respetarnos todos y como familia y conservar esa unión familiar, porque eso es lo que siempre nos va a sostener, ¿no? Si nos agarramos de un Dios, del Dios que tú quieras, pero la familia es nuestro sostén también, es nuestra red, nuestra fortaleza, y tenemos que estar valorando nuestra familia, aceptándola con todos sus defectos y amándola. Nos comentas ahorita esa situación con tus hijos, de amarlos tanto, de quererlos tanto, pero también que tus papás no eran cariñosos, no eran afectuosos contigo.
¿Cómo ha cambiado tu relación ahora de que llevas esta condición con tus hijos, con tus papás, principalmente con tu papá, que a veces es donde más los papás somos en muchas ocasiones o eran más renuentes, más hasta para allá, no te me acerques? ¿Has llegado a cambiar esa situación con tu papá, llegar a abrazarlo, besarlo, decirle te amo, te quiero mucho? Fíjate que tristemente mi papá falleció en un momento en el que Diosito me tupió, ¿sí? Me estaba divorciando, había perdido mis proyectos de inclusión y se muere mi papá. Tenía 3 duelos muy fuertes y tristemente por todas las situaciones que yo viví en la infancia yo estaba muy alejada de mi papá. Siempre con mi papá hubo una conexión muy fuerte, pero no estaba tan cercana a él como me hubiera gustado estar. Entonces, no, ya había hecho bastante trabajo en mí, pero al final cuando ya me avisan que mi papá está mal, mi papá le dio infarto cerebral, entonces cayó en coma y pues los doctores por más que me decían, ay, su papá ya no le escucha, cuando yo llegué mi papá estaba llorando, mi papá se le salían las lágrimas, yo le hablaba a mi papá y mi papá se le salían las lágrimas, que me den la explicación que quieran, no me importa, yo sé que mi papá sentía que yo estaba ahí, entonces no tuve la oportunidad, él justo unos días antes de morir me mandó un mensaje y me preguntó que si cuándo iba a regresar y le dije que pues que no sabía, que no tenía plan todavía y me dijo, me escribió que me quería mucho y se me hizo raro porque mi papá era muy parco, exactamente, ¿no? Con los papás que no era nada cariñoso, entonces cuando me dijo, le regresé la llamada, luego le dije, papá, ¿pasa algo? ¿Todo bien? No, sí, todo bien. Entonces le dije, no, yo también te quiero mucho, pero ya no lo alcancé a ver con vida, ya no le dije en vida, ¿no? Ya no le dije. Pero despuesito de eso, de la muerte de mi papá, les digo yo, de verdad es que todos cuando de verdad pedimos algo desde el corazón, nos llega. Y yo me acuerdo que un día llorando dije, Dios, yo no quiero que si me muero o muere mi mamá, terminemos igual que con mi papá, que se vaya y que no haya esta cercanía porque yo tenía muy mala relación con mi mamá. Yo quiero tener una mejor relación con mi mamá, una relación más sana. Dime qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, qué me falta por hacer para yo tener esa relación con mi mamá. Y de verdad que por eso dice, pide y se te dará. Y exactamente, o sea, ya no recuerdo si ese día o al día siguiente, bueno, también ya dicen que el celular nos oye todo y demás, pero bueno, al día siguiente me llegó la información de un taller que yo ya había tomado muchas veces, pero en el que no había tenido resultados, y yo dije, Dios, si tú me lo mandaste, o sea, que así sea. Si es para mí, yo lo tomo. Y le hablé contacté a la persona y le dije, no sé de qué trata tu taller, pero me acaba de llegar, sé que lo tengo que tomar, dime cuánto y dónde te deposito. Ni siquiera pregunté cuánto era, o sea, no me importaba, o sea, dime dónde y cuánto te deposito. No, pues que aquí tanto. Empecé a hacer ese taller, es un taller que se llama Taller de Sanación de Memorias Uterinas. Es todo lo que venimos cargando de todo nuestro sistema familiar. Es increíble que el día que estábamos haciendo el taller, me empezó a doler un ovario, o sea, hacía de que me retorcía, o sea, una cosa espantosa. Y yo decía, ¿qué está pasando? Curiosamente me dolía el ovario que me quitaron. Pero yo soy un poquito despistada. Entonces yo no sabía exactamente qué ovario me habían quitado. Entonces le hablo a la ginecóloga al otro día y le digo, doctora, ¿qué ovario me quitaste? No, pues este. ¡Ah! Era el que me dolía. Entonces tomé el taller, empecé a ver los cambios y bueno, yo ya había hecho mucho trabajo desde años atrás para sanar todo lo que yo traía, ¿no? Y mi relación con mis papás que no me llevaba bien y demás. Entonces todo ese camino, ese taller fue como la culminación de lo que me faltaba, yo creo. Porque a partir de ahí, mi relación con mi mamá cambió, dio un giro de 180 grados inesperado que parecía que mi mamá lo hubiera tomado. Entonces yo dije, pues yo me quiero certificar porque yo quiero hacer esto. Entonces me certifiqué, tengo 4 años dando ese taller y yo siempre digo, cada vez que yo lo doy, sigo sanando cosas y veo los resultados en mis alumnas. Pero la relación de mi mamá cambió increíblemente. Cuando mi mamá me saludaba, soy sincera, sentía así como que, ¿sí saben? Como niña, pero era la niña herida
no me beses, ¿no? Así como, ahorita eso me hace mi hijo, que no me beses, mamá. Entonces, los adolescentes ya saben así, no me beses, mamá. Y digo, bueno, son etapas, pero yo era así, ya adulta, ¿sí? O sea, sí, mamá, tenía muchas... Y de verdad que tenía tantas ganas de ver a mi mamá que cuando la veía era como que me engarrotaba y no podía abrazarla, quería decirle que la quería y no podía, quería darle un beso, o sea, la boca en lugar como que se me iba para atrás, una cosa extraña, así, bien feo. El caso que después de hacer ese trabajo, la relación con mi mamá cambió, tanto que mis hermanos luego me dijeron, oye, ¿qué estás haciendo? Mi mamá se te cuadra, pero cañón, o sea, ahora nos trae de bajada a nosotros y a ti no. Y le digo, pues es el trabajo que yo he hecho, porque era mi anhelo del alma estar bien con mi mamá, porque yo siempre decía, que parece que mi mamá y yo nacimos peleadas. Yo, después de que salí, bueno, yo soy de Culiacán, después de que salí de Culiacán, ya tengo casi 25 años acá, cuando iba a Culiacán nunca llegaba a la casa de mis papás. Número uno, porque vivían en una toxicidad con la que no podía. Y número dos, bueno, porque pues yo soy mucho de la energía y decía, pues la energía ahí no me vibra. Entonces, y la relación con mi mamá, pues siempre salía de pleito, siempre me regresaba llorando, me sentía mal, mi mamá era muy ofensiva conmigo. Entonces sufría, quería verla, pero sufría, ¿no? Como cualquier niño. Entonces, ya hace que 3 años, más o menos, que fui cuando vi el cambio así radical en mi mamá y en la relación, pues me quedé en casa de mi mamá por circunstancias que no estaba planeado quedarme en su casa, me quedé más tiempo, volví al tiempo, me volví a quedar con ella y antes podía pasar 9 meses sin hablar con ella y me sentía feliz, según yo, pero en realidad dentro de uno no se siente uno feliz. Entonces yo le hablo cada semana, por lo menos le hablo una vez a la semana ahora. Sí, mi mamá sigue siendo la misma, pero ya no es ofensiva conmigo. Ya no me trata como me trataba antes porque ya se limpió eso. Mi mamá, yo hablo mucho también de las lealtades inconscientes, y mi mamá vivió esa misma relación con su mamá. Ella dice que su mamá era castrante. Yo decía lo mismo. Yo tuve una mamá castrante. Entonces yo no voy a ser esta mamá castrante para mis hijos. Pero si no lo trabajas, si nada más lo dices, si no lo trabajas, lo vas a hacer. Entonces tienes que trabajarlo. Así que yo lo he trabajado muchísimo y de verdad que le doy infinitamente gracias a Dios, al universo, que llevo una mejor relación con mi mamá, que podemos hablar más tranquilamente, que la puedo abrazar, porque era raro que no la pudiera abrazar, ¿sabes? Sentía feo no poder abrazarla. Entonces, y que ahora le puedo decir, mamá, te amo, te quiero, cualquier cosa, y me sale y bueno, ya hasta la hago llorar, ¿no? Que le digo, ¿por qué? Porque tampoco ella está acostumbrada a oír esas palabras, ¿sí? Tampoco se las dijeron. Y la verdad es que no hay como estar bien con la familia, con tus papás. Mi papá pues ya no tuve la oportunidad, digo, sí le pedí perdón antes de que muriera, le escribí una carta y me ayudó esa catarsis, pero me hubiera gustado convivir más. Entonces al tiempo que yo me divorcio, estaba cometiendo el mismo error que mi mamá, de hablarle mal a mis hijos de su papá. No precisamente hablarle mal, pero hablaba en voz alta para que escucharan. Decía, sí, que se enteren de todas las gachadas que me hace este hombre, ¿no? Porque estás tan enojado que sí quieres que también ellos lo sepan y que están como, ay, pobrecita mi mamá. Sí, sí lo tenemos eso. Entonces, un día mi hija me dijo, mamá, yo no tengo por qué enterarme de eso. Puta, dije. Pues me regresé así de lloré y lloré. Dije, tiene toda la razón porque estoy haciendo algo que dije que no iba a hacer. Entonces trabajé también mucho. Yo he trabajado mucho, por eso a veces estoy cansada. De verdad que trabajé mucho para que tomaran la energía de su papá y les pedí perdón a mis hijos de si yo había hablado mal de su papá o si había dicho cosas que no debía delante de ellos, que me perdonaran, que no lo volvería a hacer. Y pues he tratado de hacerlo y de que ellos tengan una muy buena relación con su papá, porque aunque mi hija me decía, mamá, es que mi papá esto, le dije, mira, si lo quieres querer o no, como en la película de Soul, tú elegiste a tu papá y a tu mamá, con estos defectos y virtudes, o es el que Dios te mandó, como lo quieras poner, pero es el papá y la mamá que tienes, este es el papá que tienes, no es tan cariñoso como yo, pero te ama, y acéptalo como es. Disfrútalo, vívelo para que no te pase lo que a mí, ¿sí?
Me hubiera gustado abrazar más a mi papá, decirle más veces que lo quería, darle más besos y recibirlos de él. No fue posible, pero no quiero que tú lo repitas. Le dije, entonces quiero que tú disfrutes a tu papá tal y como es. Así es, ni modo, quiérelo, ámalo, acéptalo, así, punto. Y disfrútalo. Disfrútalo porque nada más tenemos esta vida y este momento para disfrutarnos y después ya no. Excelente. Nos hablas de esa situación difícil con tus papás. ¿Qué fue lo que la detonó o por qué crees o de dónde viene ese distanciamiento o ese sentimiento de estar alejada de tus papás? ¿Hubo algún maltrato infantil o fueron las condiciones en las que vivían? ¿Qué crees que fue lo que detonó para que tú sintieras ese distanciamiento, ese cierto coraje o rencor hacia tus papás? Bueno, lo que pasa es que desde la infancia mi papá era pues muy ojo alegre y pues también le gustaba mucho tomar. Entonces mi mamá lo sufría mucho, pero lo sufría a gritos, ¿sí? O sea, todos nos enterábamos de qué pasaba. Y muy chicos nos enteramos de que pues mi papá tenía otras mujeres con otros hijos y fue muy difícil, ¿no? Porque pues te desilusionas de la persona que amas, de tu papá, que crees que tú eres como la familia, lo máximo y nada, ¿no? Y no es que no fuera lo máximo para él, la familia, sino simplemente pues las cosas que él hacía, ¿no? Punto. Pero mi mamá se quejaba mucho de él, nos decía mucho cosas de él y pues yo siempre digo, yo era como la esposita, ¿sí? Mi mamá era la esposa y yo era la esposita que se enojaba. Si mi mamá se enojaba con mi papá y no le hablaba, yo me enojaba y no le hablaba, ¿sí? Entonces, si mi mamá se quejaba y decía eso a mi papá, yo también lo decía. Era como la réplica de mi mamá en chiquita. Entonces, mi mamá decían que yo era la consentida de mi papá y mi mamá era muy es que tú eres la consentida, tú dile a tu papá que no se vaya, que no tome, que ya no ande de viejero. O sea, ¿cómo le dices eso a una niña, sabes? ¿Cómo le das la responsabilidad a una niña de solucionar la relación de tus padres? O sea, es pésimo eso, es pésimo. Una niña no puede cargar con eso, ni una adolescente, ni una hija aún siendo adulta puede cargar con eso. Yo siempre digo, la espalda es para que carguemos nuestra mochila y cada vez la vayamos haciendo más ligera, pero no para que carguemos la mochila de todos los demás. Entonces yo cargaba la mochila de mi mamá y era una mochila muy pesada, porque mi mamá siempre vivía en el drama y yo siempre me sentí frustrada e incapaz de solucionar la vida de mis papás, pero no era mi responsabilidad, ¿sí? Entonces fue muy difícil para mí, por eso fue que yo estuve tan alejada de mi papá, porque me dolía. ¿De quién te duele? Tú haces lealtad invisible con quien ves sufrir. Y yo veía sufrir a mi mamá y mi papá, no, llegaba bien alegre. Feliz. Sí, demás, ¿no? Y venía, pues, ¿qué decía que iba a sufrir mi papá? Digo, después dije, mi papá trae tantas cosas, pobrecito, cuántas cosas sufrió, vivió, que ni siquiera sé, y que estuvo cargando en silencio, porque luego a los hombres a ustedes les cuesta más abrirse, ¿no? Entonces digo, también tenía que ver a mi papá con compasión, ¿sí? Y a pesar de que yo ya empezaba a verlo con compasión, pues yo tenía este dolor tan grande de mi mamá de que ya me había venido, yo ya me había casado, ya vivía en otra ciudad y seguía sufriendo por lo que mi mamá me decía que se quejaba de mi papá y era el cuento de nunca acabar. Entonces, por más que yo quisiera estar bien con mi papá, estaba la lealtad hacia mi mamá y a la que veía sufrir, pero hasta que un día dije, Dios mío, pues ¿por qué ella permite eso? O sea, ella tampoco está bien, porque si está permitiendo eso, nos está llevando entre los pies a todos. Y así pasa. Entonces, por eso era que yo no me llevaba bien o sea, realmente yo siempre me llevé bien con mi papá. Teníamos una conexión, pero yo estaba alejada de él no de mí, yo estaba alejada. Yo tenía como esa barrera no me permitía abrazar más el amor de mi papá por lealtad a mi mamá, digámoslo así. ¿Cómo yo voy a ser más así amorosa con mi papá que con mi mamá si mi papá la ha hecho sufrir tanto? No puedo hacer eso. Como niño eso piensas. ¿Estoy faltándole a mi mamá? Sí, exacto. Y llegamos a ser adultos, pero con esas ideas de niños, ¿sí? Hasta que no las hacemos conscientes y las sanamos, entonces podemos cambiarlas. Pero a veces es demasiado tarde, ¿sí? Y pues no hay vuelta atrás en ese tipo de situaciones, ¿no? Si ya un ser querido tuyo fallece, ya no hay nada que hacer.
Aprovechando el espacio ya para ir cerrando, esta es una pregunta que me gusta hacerles, que es otra que pudo haber sido, o qué te gustaría haberle preguntado a tu papá, qué te gustaría haber vivido con tu papá. Pues me hubiera gustado simple y sencillamente eh, haber sido más compasiva con él, juzgarlo y criticarlo menos y simplemente disfrutarlo, como lo que era mi papá, porque a mí no me hizo nada. A mí lo único que hizo fue amarme a su manera. Entonces, haber disfrutado esa parte de él como papá, porque pues cuando lo veía me daba mucha ilusión y pues me encantaba que me abrazara, cuando ya lo último que me decía que me quería, digo, antes no, porque pues a lo mejor tampoco él no sabía decirlo, pero me hubiera gustado simple y sencillamente poder disfrutarlo más, definitivamente. Con todo lo que te decía tu mamá, ¿le llegaste a guardar mucho coraje, mucho rencor? Sí, claro, le tenía mucho coraje a mi papá, sí. ¿Lo perdonaste? Lo perdoné y me perdoné. Era la otra pregunta, ¿te Porque, perdonaste tú? porque Sí. realmente algunas filosofías dicen que nosotros hijos no tendríamos que perdonar a los padres. Pero bueno, desde la parte mental o emocional o carnal, podríamos decirlo, sí es importante perdonarlos, pero todavía más importante es perdonarnos a nosotros mismos por eso que hicimos o no hicimos. Entonces yo sí le llegué a pedir perdón a mi papá, sí me perdoné, me costó mucho la verdad perdonarme porque pues te sigue doliendo, porque el hubiera ya no existe, pues, el hubiera no existe, entonces perdonarme sí fue una tarea muy, muy difícil, pero sí lo logré perdonarme por eso. Es de donde surge y comienza a sanar esas raíces. ¿Cómo surge sanar raíces? Pues Sanar las raíces. desde chiquita yo siempre decía, tiene que haber algo mejor, tiene que haber otra vida, no puede ser todo esto. Entonces, aunque a veces sientes como que la vida te va llevando por otros caminos, al final te regresa a donde tienes que ir. Y como ya lo he dicho varias veces en este tiempo, pide se te dará. Realmente, ¿qué es lo que quieres? Yo quería tener una buena relación con mi mamá. Entonces, siempre, y tener una buena relación con mi papá y sanar todo lo que había sufrido. Entonces, siempre pedí la ayuda, supe ver la ayuda y supe accionar para que esa ayuda diera frutos en mí. Y dio frutos no solamente en mí, sino a mi alrededor. Entonces, de ahí sale esta idea de siempre sanar, había hecho tantas terapias, tantas cosas, que yo decía, es que ¿de dónde viene tanta cosa? ¿De dónde? Pues viene todo de la raíz. Ahí traemos toda la información, tú eres semilla, yo soy semilla. Entonces ahí viene la información que les estamos dejando a nuestros hijos y a los nietos y a los bisnietos y a los que vengan después de nosotros. Y no, a veces no lo queremos creer, pero bueno, hay que verlo en un árbol, ¿sí? Un árbol que da frutos es porque un árbol está creciendo esplendoroso, sano, está bien, y por eso dices, wow, estas manzanas están más buenas que en el otro. ¿Por qué? Pues porque seguramente este árbol está mucho más sano sus raíces que el otro a lo mejor se está pudriendo y nadie lo está viendo porque están en las raíces. Y entonces no da fruto, pero X, el fruto no es tan delicioso como otro. Así somos nosotros, como esos árboles, como esas plantas. Por eso siempre digo, hay que reconectarnos con nuestras raíces, con la madre naturaleza, nos ayuda mucho. Y esa parte de empezar a sanar desde la raíz, ay, bueno, nos viene de información, santo Dios, una gran cantidad de información que hay que agradecerla, hay que bendecirla y trabajar para cambiarla y sanarla, eliminarla de nuestro campo. ¿Cómo puedo hacer para comenzar a sanar mis raíces? Primero, tienes que aceptar, ¿sí? Primero es aceptar, después tener la humildad, para mí es tenerla, porque a veces puedes, bueno, sí estoy mal en esto, pero yo aquí puedo, yo me terapeo. No, hay que tener la humildad de decir, necesito ayuda, pedir la ayuda y comprometerte a que una vez que empiezas ya no hay vuelta atrás. O sea, es para adelante, no es para atrás. Entonces hay que darle y te va a doler rascarle a la herida. Claro que te va a doler y te va a volver a sangrar. Y cuando ya creas que como que, yo ya sané esto, ya estoy súper bien, va a llegar como la pruebita, siempre va a llegar como la pruebita, a ver si es cierto que ya estás súper bien en eso, te va a llegar una prueba. Y si no la pasas, pues es que hay que escarbarle otra vez.
y buscarle para que ver de dónde viene y simplemente a veces no tanto de dónde viene que le sigas escarbando, pero sí hacerte consciente de que todavía te falta algo por sanar. Y una vez que te haces consciente de que algo más falta, trabajarlo. ¿En qué? En lo que tú quieras, en las terapias que tú quieras, desde terapias holísticas, desde un psicólogo o un psiquiatra, la religión, lo que tú quieras, lo que tú confíes, ¿sí? Lo que a ti te resuene. Y eso está perfecto. Excelente. No, pues qué lección y qué aprendizaje de vida nos has dado, cómo llevar una vida y a pesar de las situaciones difíciles de tu infancia, pues que hayas salido adelante, que ahora puedas salir adelante con este niño en especial, con esta condición especial que tiene, junto con su hija. Antes de irnos, un mensaje o una frase, algo que nos quieras dejar para tenernos motivados. Una frase, algo, pues yo desde mi experiencia lo único que de verdad no sé si decir recomendaría o sugeriría, no sé, no me atrevería a decir esa palabra, pero yo desde mi experiencia sí recomendaría que de verdad vean desde la parte del amor incondicional a sus papás, a sus hijos, a su pareja. Desde el amor incondicional, la compasión. No quiere decir que con eso voy a aguantar, no. Es simplemente desde aquí, yo qué tengo que aprender y cómo puedo sanar esto para que no se siga repitiendo. Porque todo se puede sanar. Si todos tenemos un camino, pero todo eso que hemos vivido es para evolucionar, para aprender, para ser mejores, no para ser peores. Es para ser mejor, entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Y siempre hacernos preguntas inteligentes, ¿sí? Preguntas poderosas que nos lleven a respuestas poderosas de cómo puedo o qué puedo hacer para sanar esto o para estar mejor con mi papá, con mi mamá, con mi pareja, con mi expareja, con mis hijos. Y conmigo mismo sobre todo conmigo mismo. Así es, era lo que te iba a preguntar. Porque ahí empieza todo. ¿Qué pasa en esos momentos cuando yo me hago preguntas fuertes que me exigen, pero no me las quiero contestar? Mira, te voy a dar un ejemplo de yo con mis alumnas. Un día una alumna me dice, oye, Pati, fíjate que me salió un tumorcito y estoy bien asustada. A ver, Leo, tú ya hiciste el taller conmigo, ya hiciste esto, o sea, ¿qué pasa? No, es que no entiendo por qué, que mira, a ver, y le empiezo a hacer preguntas. A ver, esto con tu pareja, esto o lo otro, esto. Le dije, a ver, sabemos que estos tumores los órganos. De las mujeres, por ejemplo, en nuestro vientre, vienen de heridas de hombres, de heridas de los padres o de parejas o exparejas, igual en los senos. Entonces le digo, a ver, ¿esto con tu pareja? No, nada me resuena. Ah, ¿nada te resuena? Ok. Y le sigo preguntando, ¿eso? No, nada. Ok, le dije, nada más te voy a decir una cosa. Aquí lo importante es que seas bien sincera contigo y que te desnudes ante ti para que veas las respuestas. Y empieza a llorar. Y empieza a llorar y me dice, Pati, perdóname. No, a mí no me pidas perdón. Pero sí es cierto, es que esto, lo otro, aquí, allá, que no sé qué. Ok, ¿qué vas a hacer con él? Porque tenías para tomar decisiones, no tomaste la decisión con tu pareja, entonces se te representa en tu trabajo. ¿Para qué? Porque ¿qué hizo? Dejó el trabajo, porque ya era más fácil dejar el trabajo que dejar a la pareja. Entonces, de alguna manera se te va a representar, si no es una cosa es en otra, para que lo sanes. Entonces, no te permitas que siga llegando de una manera y de otra. Toma acción para que sanes en ti. Cuando tú estás bien, créeme que ya el mundo puede rodar y uno va a estar bien. O sea, nada te va a tumbar. Ya lo que te tumbe va a ser más leve, pero vas a saber salir adelante. Pero si te haces cargo de ti misma, de ti mismo, y no nos queremos hacer cargo, queremos que los demás cambien, que los demás vayan a terapia, que los demás hagan y deshagan, y nosotros no, porque nosotros estamos bien. No, todo empieza desde nosotros, pero hay que ser sinceros y hay que desnudarnos, así como en el podcast, hay que desnudarnos para que realmente podamos ver lo que tenemos que sanar en nuestra vida. Pues muchas gracias. Antes de irnos, ¿nos quieres dejar tus redes? ¿Dónde nos podemos comunicar para tomar estos talleres que tú das?
para que nos compartas la información, tus redes sociales, principalmente páginas, no sé. Bueno, en Instagram estoy como patricia.verdugo.56. Soy Patricia Verdugo. En TikTok también Patricia Ibarra. En mi página también es Mente y Alma Consciente. Y pues ahí me pueden seguir, me pueden mandar un mensajito y pues también pueden ver fechas de los talleres o lo que quieran, lo que necesiten, con mucho gusto, en lo que yo pueda ayudar. Pues muchas gracias, fue un honor y un placer tenerte aquí en este podcast. Y pues gracias a ustedes también que nos acompañaron una tarde, noche más. Esto fue un capítulo más Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, el escritor es el que desnuda su alma y su corazón. Los espero próximo viernes, 7:30 de la noche, Facebook, YouTube. Saludos, hasta la próxima.